Sal al mundo. Disfruta, ríe. Mira qué mañana te espera. GDS Radio Mar del Plata. www.cronosmdq.com. Noticias y radio a tiempo. Tu coaching auditivo. GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que elegiste. Bienvenidas, bienvenidos a la mañana de GDS, la radio que nos une. Y estés donde estés, en el momento que nos estés escuchando, programas de colección semanalmente. Recién le mandamos un saludo para Romina Bonolini, recién terminado, con meditación incluida, movimiento consciente todos los viernes desde las 10 de la mañana. Y muy pronto vuelve Arte con todos los sentidos en vivo a la radio que nos une. Le mandamos un saludo para Rosana, que estuvo cumpliendo años hace horas nada más. Rosana Irene Rizzo y a Marta Fantoni, las creadoras y conductoras de Arte con todos los sentidos, que van por la 4ª temporada. Y hay muchas novedades, siempre estamos en movimiento, como dice la radio que nos une, siempre en movimiento. Y el próximo viernes 6 de marzo, una nueva fiesta, la fiesta inolvidable, con un artista internacional como Krishna Black Eagle, que viene desde Francia a Mar del Plata, junto con la banda El Grito del Gato para vivir el rockabilly de los 50 y de los 60, y Krishna con su espectáculo, con su gira internacional. Tocó en París, sí, tocó en Bulgaria también, y viene desde Buenos Aires. Hoy se está presentando en Buenos Aires, y el viernes que viene, una semana, 6 de marzo, en la fiesta inolvidable de GDS Radio. Ya hay entradas anticipadas a través de la línea telefónica y de los contactos. ¿Abrimos la ventana? Sí, abrimos la ventana de la radio. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Y le damos la bienvenida a nuestra querida embajadora cultural, Esmeralda Longhi Suárez. ¿Cómo estás, Esmeralda? Buen día, Guille. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente con vos y con toda tu enorme audiencia. Bueno, qué hermoso estos encuentros semanales en verano, porque recordemos que seguimos en verano. Viste que esta etapa preescolar, es decir, antes de que empiecen las clases, es como que ya nos olvidamos, ¿no? De pronto hasta este fresquito que hizo estos días nos hace acordar más a la temporada escolar de otoño, pero seguimos en verano. Claro. Nos queda Semana Santa si hablamos del tema turístico y mucho más. Que después les voy a contar, Esmeralda, haceme acordar en próximos programas, que se va a realizar un Vía Crucis en el barrio de la Gloria de la Pelegrina, que voy a estar dirigiendo. ¿Viste esos Vía Crucis que solemos ver a veces en España? Se hace mucho, en lo que se le llama a ellos la Semana Blanca, y se está realizando con música, con actores y actrices, no solo el Vía Crucis, sino
desde la llegada de Jesús, hay diferentes partes que vamos a estar recreando hasta llegar al Vía Crucis. Bueno, después no contamos, sabemos cómo termina todo, pero no nos vamos a quedar solo en ese momento, sino que vamos a llegar hasta el momento más importante de la resurrección. Pero ya voy a contar eso, porque faltan todavía unos días, unos cuantos días. Pero Esmeralda, vamos a la actualidad cultural que hay en Mar del Plata. Sí, Sé que ayer tuvieron un encuentro, contame antes cómo estuvo el encuentro de la Biblioteca Parlante. Bueno, Guille, muy lindo, como siempre, en la Biblioteca Parlante, con su director, Carlos Artaza, con el encargado de sonido e iluminación, Adrián Cepeda, y todo el equipo de bibliotecarios que se preocupan para que estemos cómodos, que estemos bien y que todo el público que nos acompaña disfrute de estos encuentros. Ayer cerramos el mes de Mar del Plata con una evocación a través de poesías, relatos e historias en el mes de la fundación de nuestra ciudad. Por lo tanto, fue una tarde muy emotiva, con muchos conocimientos y con ese amor a la ciudad que lo tienen tanto los poetas nacidos aquí como los que se fueron sumando a los habitantes de la ciudad, que sienten a la misma un poco de ellos y la describen con cariño, con respeto, con historia, y fue una tarde maravillosa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque ya son encuentros que la gente los espera, es un encuentro de amistad, ¿no? Estos encuentros que realizás, Sí, porque ya son amigos, se nota ese clima, ese saludo y todo lo que sí, ocurre después también, ¿no? Porque después de ahí hay gente que se va a tomar un café, lo viví en uno de los últimos encuentros, que fui a tomar un café con Marta Fantoni, y ahí me encontré con un montón de gente que había estado en tu encuentro. Así que esto es muy importante sí, de sí, graficar, sí, porque uno genera un sí, encuentro que a la vez después desparrama desde lo económico y hasta desde lo turístico, que lo hemos hablado, ¿no? Ha venido gente de México, ha venido gente de un montón de por lugares. supuesto, Es increíble, sí, es muy bueno eso. eso, eso te quería comentar, porque vienen escritores pero vuelven otra vez al Sí. año o a los 2 años, no se pierden en el tiempo ni en el recuerdo, vuelven nuevamente para estar con nuestra familia, que es una familia literaria, como vos bien decís, de amistad, de conocimientos, de disfrute, que no solo están en un acto que es brindar, compartir conocimientos, sino que continúa esa vida social y cultural en otros ámbitos. Por ejemplo, el 12 de marzo, que entrego la distinción anual Juan Carlos García Paraje, tenemos siempre 3 jurados diferentes, que no son de Mar del Plata, son de otras localidades o del exterior, Sí. y vienen todos los a estar presentes, aunque no sean jurado, a acompañar, a felicitar, de esa algarabía que se la recepción de la discusión, por presente, por encontrarse con el amigo que lo estuvieron viendo el año pasado en distinción anterior, y se genera una amistad que solo en estos lugares pareciera que tendría esa profundidad, porque no termina en Mar del Plata, porque nos encontramos también en Buenos Aires, ya sea en la Feria del Libro o en el Café Tortoni, y después esperan la temporada veraniega marplatense para venir, y así pasan los años y se va cimentando esa misma amistad, más todos los que se suman en el camino de estos encuentros culturales. Es así, Guille. Es algo fantástico y es algo que resaltamos y es muy importante todos estos encuentros que vamos a ir contando también a través de la radio.
¿Y qué nos trae hoy? ¿Qué nos traes hoy, Esmeralda, en esta semana cultural? ¿Qué nos ha dejado o qué es lo que viene también? Bueno, por ejemplo, mañana es un día muy importante en el recuerdo para los bonaerenses porque se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte, que ocurrió, por supuesto, un 28 de febrero de 1917 en la ciudad de La Plata. Justamente mañana, la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires, sede central La Plata, se reúne en el cementerio de la ciudad para recordar el legado de Almafuerte, que ya lo paso a ubicar en el tiempo. Nació el 13 de mayo de 1854 en San Justo, provincia de Buenos Aires, en la calle Villegas al 2500, muy cerca de la plaza principal donde hay una placa que lo recuerda. Es más, barrios, calles, plazas, centros culturales y escuelas llevan el nombre de Almafuerte. Este era huérfano y fue criado por sus tías en un entorno socioeconómico bajísimo. Él tenía inclinaciones hacia el dibujo y la pintura, pero por falta de recursos económicos no pudo ingresar a Bellas Artes. Entonces le pide al gobernador de la provincia de Buenos Aires que le otorgue una beca para formarse en Europa como se estilaba en la época, pero se le fue negado. Entonces, como era maestro autodidacta, daba clases en distintos barrios de Buenos Aires como Valvanera. Pero él un día decidió salir a sembrar abecedario donde crecen los trigales, disfrutando de sus enseñanzas localidades como Mercedes, Chacabuco y Trenquelauquen. En Trenquelauquen está el Museo Almafuerte, sobre la calle que lleva su nombre. Aquí están sus dibujos, pinturas, escritos periodísticos, ya que ejercía el periodismo también en forma autodidacta, criticando las situaciones políticas de lo que sucedía en nuestro país en su momento, también escritos, poemas, libros que él consultaba, pero en Trenquelauquen, como en las otras localidades, no eran escuelas, eran hogares escuelas, donde él vivía, y además de enseñar los números, sumar, restar, multiplicar y lo mínimo para poder desenvolverse en sociedad, también enseñaba a leer y escribir, pero le daba cobijo, abrigo y alimentos a aquellos que lo necesitaban. Por eso eran sus hogares escuelas. Enseñaba a niños y adultos. En Chacabuco conoce a Sarmiento, a lo que él le responde que cuando la civilización llegase donde él estaba viviendo, iba a internarse más hacia el desierto, donde están los indios y los gauchos. Y por supuesto enseñarles a leer y a escribir y estar siempre con ellos, orientándolos y enseñando. Pero los inspectores no lo dejaban ejercer su labor, justamente porque carecía de título habilitante. Tanto lo buscan, lo molestan, que logran que quede cesante. Entonces, parte hacia La Plata acompañado por indios, por gauchos, por niños, por adultos que lo seguían porque lo quería todo lo que él brindaba. Pero se radica en La Plata, ser heroico, como él bien lo decía, que era un periodismo comprometido en el ámbito social, educativo, político, económico de nuestro país, y obtiene trabajo en el diario El Pueblo de La Plata, con columnas que hablaban de estas falencias, pero se enfrentaba con la pluma
al columnista del diario El Día de la misma ciudad, Carlos Olivera, que era un escritor y crítico de arte, de obras de teatro europeas, pero que firmaba como Alma Viva. Y Almafuerte, que aún era Pedro B. Palacios, se pone el seudónimo de Almafuerte para enfrentar a Alma Viva, que significaba templanza, alma fuerte, alma de acero, y con profundidad, elaboración, reflexiones, todos los escritos que volcaban sus columnas, que al mismo tiempo escribía poesías. Así nacen sus sonetos medicinales, el Pío Avanti, Adelante, siempre adelante, Olimpi Cristiano y otras tantas que lo caracterizaron. Pero siempre carecía de recursos económicos. Entonces el gobierno provincial le otorga un subsidio que reparte entre los más carenciados de la ciudad de La Plata. Y es más, en su casa de 66 al 500 se cuenta que fue un amigo a visitarlo y le preguntó, porque hacía muchísimo frío y lo veía envuelto en una frazada, y le dijo, ¿y tú sobre todo dónde está? Y Almafuerte le respondió, se lo regalé a un mendigo que lo necesitaba más que yo. Así es como él muere el 28 de febrero de 1917 en la mayor pobreza y sin atención médica. Y su casa de La Plata, que es patrimonio histórico provincial, es hoy y desde hace años más fuerte, donde libros, sus diarios donde él publicaba, libros de otros cuadros, dibujos, pinturas y todo lo que él iba acumulando en casa. Además, la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires lo toma como su patrono y presenta una solicitud al Consejo Deliberante para que el día de su nacimiento, el 13 de mayo, sea el día del escritor bonaerense. Por eso, cada 13 de mayo se celebra el Día del Escritor de nuestra provincia, mientras que el 13 de junio es el Día del Escritor Nacional, recordando el día del nacimiento de Leopoldo Lugones. Pero volviendo a Almafuerte, el círculo de periodistas de la ciudad de La Plata se une a la Sociedad de Escritores y obtienen este pedido, que además se lo celebra en forma anual y en su casa, que continúa siendo patrimonio histórico provincial. En Mar del Plata tenemos el monumento a Almafuerte en diagonal del Ombú y Almafuerte. Lo encontramos erguido, con su brazo en alto, su mano extendida, como siempre, impartiendo seguridad, certezas y conocimientos. Y con este recuerdo cierro esta evocación a Pedro B. Palacios, nuestro escritor y patrono, ya que aquí en Mar del Plata tengo el honor de presidir la filial de Mar del Plata. Qué lujo, qué lujo, qué lujo. ¿Y Eso es todo, Guille. cuántas frases que nos dijo? La verdad es un faro que guía a algunos que están dispuestos a seguirla, ¿no? Tantas frases que nos ha dejado. La vida es un lienzo en blanco en la que cada uno pinta su destino. Mira, otra frase más que estamos compartiendo también. El amor es la llave que abre las puertas del corazón y la mente. Todo un filósofo, ¿no? Más allá de toda la trayectoria que has contado, era una persona... Y vos fíjate que el grupo musical Almafuerte toma, ¿no?, el nombre de su figura, al metal argentino, que cuando uno busca Almafuerte te sale la banda, pero vos tenés que buscar justamente a Pedro Bonifacio, ¿no? Es como que ha sido muy importante. ¿Pero por qué? Porque Almafuerte empezó a cantar fragmentos de sus escritos y los hizo canción, ¿no? Como referencia. Bueno,
Y por ejemplo, los sonetos medicinales los canta Alberto Cortés. Alberto Cortés, sí, al estilo Alberto melodía. Cortés tomó el texto y bueno, lo musicalizó y hay un disco de Alberto Cortés de hace muchísimos años que canta los sonetos de Almafuerte. Sí, sí. Bueno, qué hermoso, qué impronta y esto que hacemos semana a semana de recordar, de mantener al tanto, porque mucha gente capaz que se quedaba con la banda de heavy metal, pero bueno, hay un alma fuerte que vivió y que sembró Sí, arte, literatura, lucha, todo en una misma persona y que hoy en día lo podamos evocar, ¿no? Evocar que en el día de mañana es su fecha, ¿no? O la fecha por lo menos que nos invita a recordarlo. Esmeralda, ¿qué actividades tenemos para los próximos días? Si podemos adelantar algo. bueno, para los próximos días tenemos el 12 de marzo, como ya anuncié, la entrega anual de la distinción Juan Carlos García Paraje, que este año tuvo otra consigna, porque todos los años cambia de consigna, para que todos piensen y trabajen. Y aquellos que cumplen con ella son los que reciben. No es un premio, es una distinción. Una distinción. Este año era microrrelato y poesía sobre temas existencialistas sociales. Bien. Y la poesía tenía que cumplir con una métrica octosilábica, cada verso tenía que medir 8 sílabas y rimar en forma consonante el segundo verso con el cuarto. Bien. Y tener entre 5 o 7 estrofas para narrar una historia. Es decir, existencialista social narrando una historia. No fue fácil porque no todos podían cumplir esta consigna, Sí. no fue fácil para el jurado, porque cada año siempre yo inserto alguna dificultad porque es la forma de crecer, de buscar y de pensar. Y tenemos como jurado a Marcia dos Santos, la vicepresidente de Escritores Latinoamericanos Perú-Argentina. Ella está en Buenos Aires. También tenemos a Mariela Perufo, Sí. de Saber Sin Fin México, Buenos Aires. Ella es la encargada de Poesía Lunar todos los lunes, entre México y Escritoras de Buenos Aires. También es la encargada de Entre Versos, otra coproducción mexicana-argentina, donde se invitan especialmente a mujeres y se las analiza a través de los versos de lo que vuelcan en relación a sus vidas. Mariela Perufo, además de ser escritora, cuentista, es licenciada en psicología y se dedica al psicoanálisis a través de un taller literario. Y también tenemos a Víctor Hugo Valledor, que es jubilado de la Banda Sinfónica de La Plata, pero también poeta, dicta talleres literarios en la Sociedad de Escritores de la Provincia, en La Plata, en la sede de la calle 59, entre 12 y 13, La Plata, porque queda más o menos 25 cuadras Sí. de la terminal y es difícil ir caminando cuando hay poco tiempo, que más o menos caminando son 40 minutos. Entonces he tomado taxi y arriba de 59, número 854. Hago hincapié en esto. Y me dice, ¿entre qué calle y qué calle? Entre 12 y 13. Claro. Pero si no supiera que está entre 12 y 13, el taxista no sabe llegar. Por lo tanto, en La Plata
no utilizan la numeración. Yo no sé cómo hacen para llegar, Qué increíble. porque no utilizan la numeración de cada plata. Conocen el nombre, el número de la calle Sí. y entre qué y qué. No conocen, no identifican el número. Qué increíble, Es ¿no? algo totalmente curioso para contar Sí, sí. esto que sucede en La Plata. Que nos cuenten ahí. Sabemos Y bueno, volviendo. no, que sabemos que tenemos oyentes también, o habitué, ¿no? Como el caso de Gladys, cómo se ubican, ¿no? Es como en los pueblos también. En los pueblos sucede de alguna manera que te dicen, no digo el caso de La Plata, que es una ciudad muy grande, pero te dicen, Sí, no me digas la sí. dirección. ¿A la casa de quién vas? Y voy a la casa de Susana Noemí. Ah, ¿quién? ¿La enfermera? Sí, sí, la enfermera. No, bueno, seguí y te van guiando y nunca te dicen una calle, sino que te dicen siga tanto para la derecha, para la izquierda. Bueno, me hiciste acordar a eso que suele pasar mucho en los pueblos. Qué curiosidad. Bueno, ¿y cómo? Contanos, ¿cómo llegaste Sí. ahí? Bueno, bueno, no, llegué con el taxi. Sí, Es la sede central porque yo ya había ido muchas veces. Entonces era fácil identificar la casa. Además tiene el cartel que dice Sociedad de claro. Escritores de la Provincia. Pero lo que viendo a la hablamos de Víctor Valledor, que da clases allí en 59 entre 12 y 13, tenemos muchas adhesiones en esta distinción. Tenemos la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, de escritores argentinos y latinoamericanos, la Sociedad Iberoamericana de Artistas Plásticos, Mosaicos y Letras de Córdoba, de Río Cuarto, Córdoba. También tenemos Asociación Literaria Andina, que es de Bariloche. También tenemos eh, la Academia de Arte, Literatura e Historia de Colombia, con Amelia Restrepo, que nunca la pudimos entrevistar porque no comuniqué de GDS Pereira, Ya lo vamos a Colombia. hacer, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a tener. Tenemos también actores latinoamericanos de Perú, Sí, que está el señor Luman, que está en Trujillo, que lo conociste en el Tony, sí, está en la ciudad de Trujillo. También tenemos la Sociedad de Escritores Marplatenses, Marianela, y último aval es el de la Sociedad Argentina de Escritores, sede Mercedes, que además es internacional. Y con esto ya cerramos el tema de distinción. Vamos a tener también números artísticos. Por ejemplo, van a estar videos de la vida poética de Juan Carlos García Paraje, poeta de Asfalto y Barro, recitador, poeta de temas existenciales sociales, justamente de ahí la consigna. También vamos a tener una pareja de tango de Santa Clara del Mar, Sonia y Rubén. Va a estar Pinocha con sus canciones, que tanto llega a son. También vamos a tener bueno, diferentes muestras musicales sorpresivas, que todas hablan de los temas sociales, pensantes, reflexivos, que es a lo que se apunta. Y hay muchos ganadores de nuestra provincia de Buenos Aires, como Henderson, Cañuelas, Comús, Quilmes, del Plata, otros de Buenos Aires, y además van a viajar. Y qué bueno. entonces se va a hacer una unión literaria sumamente emotiva, porque ya estuvieron años anteriores y vienen y se encuentran y vamos a tener a nuestros comunes amigos Miguel Vicente
que va a leer la declaratoria de interés cultural del Ente Municipal de Turismo y Cultura que avala esta distinción. Qué bueno. Es un escrito muy lindo, muy emotivo, que lo va a leer Miguel Vicente, y también están los jurados en forma presencial y con un videíto de 20 segundos, porque el tiempo va a ser escuetísimo con todo lo que se va a presentar. Vas a tener que administrar ahí, Esmeralda. Administrar, que es, lo Bueno, haces muy bien, pero es un ahí desafío. está. Es un desafío. Es un desafío. Por eso, cada jurado tiene 20 segundos Sí. en formato video. Bien. Entonces, cuando están en la mesa, no pueden hablar, solamente entregan el diploma. Muy bien, me gustó esa Entonces, modalidad. sí, porque si no, en 2 horas no puedo cumplir. Sí. No puedo cumplir porque va a estar también Ricardo Pérez Bastida, Sí, que va a el hablar de amigo. Juan Carlos García Paraje, de cuando iba a Eleus todas las semanas a brindar poemas musicalizados, donde recitaba con un fondo musical. Entonces, va a haber muchas emociones, mucha esencia. Está todo registrado, como vos decís, se inicia a las 14 puntual y se finaliza a las 16 puntual. Y aquellas cositas que queden sueltas como diálogos familiares se van a continuar bajo el pino de la biblioteca parlante. Ya es un clásico. En situaciones, Es un clásico. sí, en situaciones naturales y muy de amigos y de familiares. Qué bueno, Así qué que lindo. todo eso se va a vivir el día 12. Muy bueno, y se Y sacan después fotos. el 14, Todo. ¿Qué hay el 14? Es sábado, ya sí, hablamos del sábado. el 14 es Sí. sábado, está Graciela Ovejero en el Automóvil Club Argentino, que va a evocar a la mujer, y yo ahí también tengo mi participación de hace muchos años, que Graciela siempre me lleva, donde voy a hablar de 3 mujeres que fueron muy importantes en Mar del Plata. Está Nora Borges, hermana de Borges, que pintaba Mar del Plata y pintaba, como artista plástica que era, las grandes mansiones Mirá. de la zona de la Loma, Sí. porque los Borges, no solo veraneaba Borges en Villa Victoria, también con su hermana, el esposo de ella y su madre, alquilaban propiedades en la zona de Estela Maris y de Pino Rosso. Bueno, también voy a hablar de Salvadora Medina Honrubia, que totalmente opuesta, anarquista, socialista, pero céntrica, porque estaba casada con Talio Botana, consecuencia del crítico. Talio Botana estaba el magnate de los medios de comunicación. Entonces eran dueños de Villa Silvina, no confundamos con Villa Silvina Ocampo, que antes era Villa Urquiza. Esta es Villa Silvina por la hija de Salvadora y está Cristóbal del Valle y Alberti. Y ella reunía a la alta sociedad, pero durante las mañanas iba al puerto a dialogar con los obreros del pescado, porque no podía desprenderse de su anarquismo y de sus arengas, ya que fue la primera mujer que arengó en público a los obreros de Buenos Aires. Mirá. Era oriunda de La Plata, se recibió en Entre Ríos de maestra rural, pero ejerció el periodismo como autodidacta en medios anarquistas de Buenos Aires hasta que llega al Río Crítico, lo con Natalia y termina dándose con él. Y además fue una rebelde por de la cárcel a Simón Radowisky, anarquista ruso que mató al jefe de la Policía Federal, Rafael Falcón. Así que imagínate quién era Salvador Rubia, y tenía 2 facetas.
aristocrática millonaria, Sí. llegaba Rolls Royce, y tenía la otra faceta del movimiento obrero de esa época de comienzos del siglo XX, entre la década del 20 y del 30, aquí en Mar del Plata. Así que otra mujer totalmente opuesta fue Delfina Bunge de Gálvez, Claro. casada con Manuel Gálvez, amiga de Victoria Ocampo, y su hija era la arquitecta Delfina Gálvez Bunge, casada con Amancio Williams, el hijo arquitecto de Alberto Williams, quien diagramó para que su padre tenga una sala de conciertos y un estudio musical la Casa del Puente, hoy la casa sobre el arroyo, donde en ese lugar veraneaba Delfina Bunge de Gálvez, una mujer totalmente abocada a la literatura seria, a la literatura educativa y sumamente católica. Todo esto lo mostraba en sus volúmenes y en sus poemarios, además de ser una gran recopiladora de la historia argentina. ¿Cuánta Por lo historia? tanto, voy a hablar de esas tres mujeres totalmente disímiles. Sí, sí, sí. Una seria, la otra excéntrica, y Nora Borges, muy introspectiva, que se cuenta que estaba siempre observando las grandes reuniones, pero en esa observación estaba callada. Mira. Conocía la vida social al mismo tiempo que pintaba y caracterizaba esas tertulias y las propiedades de la Mar Platense, de la Mar del Plata de la Belle Sí. Époque. Por eso, tres mujeres totalmente ¿Cuántas distintas. personalidades que han pasado por Mar del Plata y también la personalidad íntima de cada una de ellas, ¿no? Más combativa, más aristocrática, Sí, que marca sí, una época, pero también se repite, ¿no? Porque hoy en día también lo vemos en lo que es el periodismo también y en lo que es la literatura, como es algo que se va repitiendo en la historia. Bueno, cambia la sí, sociedad en parte, ¿no? La manera en cómo sí. la sociedad avanza, pero la estructura es la misma, ¿no? Me quedé Y con la que iba a arengar ahí al puerto, ¿no? Que tenía como estas sí, dos facetas muy marcadas. Qué interesante. Es muy interesante. Esmeralda. así es, Guille. Ah, Y ni hablar de Victoria Ocampo, que era el ejemplo de la seriedad, el conocimiento, el estudio, las conferencias analizadas, que no permitía el jolgorio en sus tertulias, muy diferente a Silvina, que si bien siempre estaba en un rincón observando, tenía de amigo a Manuel Mujica Lainez, ajá, claro. de historia, y ambos burlaban de los acarreados que concurrían a las grandes manes veraniegas también de la zona de la loma de Estela Maris, de los Troncos, de Divino, en la zona donde estaba ubicada Villa Victoria. Y también Borges burlaba a su amigo Bioy Casares, y todos tenían códigos para que nadie se entere de lo que decía. Tenían entre ellos códigos. Y Borges, que después terminó pidiendo disculpas, se burlaba del acartonado Leopoldo Lugones, Mira vos. porque Leopoldo Lugones paseaba por la Rambla Bristol, no iba a la playa, siempre vestido como un dandy, y le gustaba ser consultado por los paseantes elegantes de la Rambla Bristol Claro, o claro. francesa, que le preguntaban sobre temas literarios y sobre temas políticos, ya que él era una figura relevante no solo de la literatura argentina, era también de la política, porque estaba siempre acompañando al político de turno. Iba al Yacht Club, iba al Bristol Hotel, al Hotel Victoria, al Teatro Dion, a dar conferencias. ¿Y qué conferencias daba? Hablaba justamente
sobre el Martín Fierro, sobre José Hernández y la riqueza literaria que tenía para él este libro. Recordemos que en 1913 incorporó al Martín Fierro al Salón Literario, porque antes de esa inserción de Lugones, el Martín era considerado orillero, marginal y que solo era leído por los gauchos analfabetos. Y Lugones le dio la ubicación literaria y la valía que tenía. Y eso lo hablaba, como también hablaba de su libro El Payador, hablaba de historia argentina, de todas las figuras que hablaban de nuestra historia, y era seguido como un gran pensador y un referente de la primera mitad del siglo XX. Así que ¿cuánta historia? opuesto también. Sí, totalmente a Sí. Borges en este caso, ¿no? Y entonces Borges se burlaba de esa seriedad de Lugones, Claro. y después, cuando Lugones falleció, pidió perdón por haberse burlado de un grande como fue este escritor, que justamente Lugones va perdiendo poder literario porque va ascendiendo Borges. Claro. Y ese fue uno de los motivos, entre otros sentimentales, que llevan a Lugones al suicidio. Sí. Y bueno, y muchas cosas para ir contando. Sí, Guille. lo vamos a ir contando en otros capítulos. Gracias, Esmeralda. Y será A vos. hasta el próximo encuentro con más novedades, más historia y parte de esta hermosa Mar del Plata. Hasta la próxima. Sí, gracias. Esmeralda Alongui Suárez con nosotros como cada semana a través de este espacio de Recrearte. Estés donde estés, sos parte de GDS, la radio que nos une. Gracias y nos encontramos en cualquier momento, en vivo, hoy a partir de las 14 horas, viernes, Ciudad Criptónica, y todos los buenos programas que quedan todo en el archivo universal de GDS Radio TV. Gracias y será hasta la próxima.